Muy buenas tardes. Bienvenidos a la Aula de Cultura del Diario Montañés en el Ateneo de Santander. En una tarde, Tono, no te he saludado, buenas tardes. En una tarde ciertamente invernal, lo cual dota de mayor mérito a su presencia y a aquellos que nos están siguiendo por streaming, a quienes también saludamos. Regino, es un auténtico placer ver la sala hoy como la tenemos. Sucede en alguna ocasión, no siempre, pero es muy placentero y estamos muy orgullosos de que sea así. Este año el Diario Montañés por primera vez ha hecho una gala destinada a la cultura cántabra. Lo hemos hecho en el mes de noviembre, octubre-noviembre. Y nos hemos dado cuenta del ingente número de personas y de cualificadas personas que en Cantabria desarrollan su ámbito en el mundo cultural. Todas ellas geniales, cada uno en su ámbito, cada uno en su actividad. Y en ese elenco de personas que estoy mencionando genéricamente se encuentra sin duda alguna Regino Mateo. Licenciado en Derecho, se define como poeta y se define como musicólogo, tiene la carrera de piano o muy avanzados estudios de piano, y es una persona que escribe muy bien, escribe poesía y que entiende muchísimo de música, muchísimo. Por lo tanto, creo que es una buenísima idea haber llevado a cabo la elaboración de la obra Bach, la música infinita. Cuando uno piensa en Bach, piensa inmediatamente en la solemnidad, en la seriedad, en la profundidad, en la reflexión, pero no hay muchas personas que hayan profundizado en la vida de Bach. Todo el mundo, o todos más o menos, hemos escuchado, conocemos su obra, unos más, otros menos, pero realmente hay poca obra que trate la vida de Bach con el detalle o con detalle. Y eso es lo que hace Regino, con lo cual está contribuyendo a difundir la música a un amplio espectro de público que de otra manera no llegaría ni a saber, no quién es Bach, que sí se sabe, sino a saber detalles de la vida de Bach. Por eso me parece buenísima idea, Regino, que hayas abordado esta iniciativa y la prueba la tienes en la experiencia que demuestra que esté la sala llena. Por lo tanto, sin más preámbulos, voy a hacer la palabra, no sé si va a empezar Darío, Javier o Regino, para presentar el libro, comentarlo. Como siempre, al acabar su intervención, van a poder ustedes formular las preguntas que deseen y supongo que al final, Regino, tendrás la deferencia de firmar aquellos ejemplares que la gente adquiera, a cuyo fin tienen ustedes, como saben, fuera una mesa donde se puede comprar el libro. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Luis, por tus palabras y por tu introducción. Gracias de verdad. Y gracias a ustedes por haber acudido aquí en este día tan santanderino y tan invernal que yo creo que va a compensar, porque va a ser hasta una presentación muy amena y muy divertida, como hemos pretendido que sea el libro. Antes de seguir hablando, y no voy a intervenir mucho, las presentaciones de rigor. A la izquierda de todo está Darío Fernández Ruiz. Darío es docente y es crítico de la revista musical Ritmo. Ha sido crítico del Diario Montañés durante años y, bueno, nosotros tres tenemos una relación de amistad y hemos hecho estas cosas y esta presentación juntos, ¿no? Así que estamos muy cómodos entre nosotros. Y a mi izquierda, el auténtico protagonista de hoy, que es Regino Mateo. Regino es musicólogo, es docente, es pianista, es poeta, es funcionario del Ayuntamiento de Santander, ha sido director de programación del Palacio de Festivales y es un hombre de gran bagaje cultural y es un gran experto en esta figura Bach, que, como muy bien decía Luis, bueno, es una figura de hace siglos que a primeras resulta para mucha gente inaccesible, vetusta, incluso empelucada, y nosotros hemos querido hacer un libro que fuera, siendo riguroso, todo lo contrario. Es decir, un libro cercano, un libro actual, y Regino y Darío van a hablar de la actualidad de Bach, y un libro sobre todo muy riguroso. No es una biografía al uso porque está agrupada temáticamente y además está contada de una manera muy amena y, si me lo permiten, muy divertida. Son 14 capítulos, el cierre de cada uno está con una invitación para escuchar una pieza en concreto. Hay muchas referencias cultas y hay mucho sentido del humor, como es Regino, ¿no? Nosotros hablamos de esto en una cafetería. Y yo le propuse nada más a los 10 minutos a Regino si lo que me estaba contando se podía contar en forma de libro, ¿no? Yo he descubierto muchas cosas, muchas cosas. Para mí Bach es una figura que siempre ha sido
Yo siempre decía, y lo hablaba con Regino, que todos los caminos de la música conducen a Bach, ¿no? De alguna manera, pero siguen conduciendo. Entonces yo he descubierto cosas, me he divertido mucho leyéndolo, tiene momentos dramáticos de la vida, él mezcla muy bien lo personal de la vida de Bach con su producción, con su familia, con todo el entorno sociológico y sobre todo político del conglomerado de pequeños estados de lo que hoy es Alemania en aquella época. Y el resultado se lee de una manera muy fácil, casi de un tirón, son 144 páginas. Hemos intentado huir del típico tocho, ¿no? Libro monumental para acceder a una figura monumental, y hemos intentado bajar a Bach del pedestal para hacerle cercano como yo creo que era en su vida cotidiana, ¿no? Me dicen que los libros se han agotado, lo siento mucho, pero bueno, los pueden encontrar el quien no lo tenga y lo desee en la librería Gil, por ejemplo, que gentilmente ha estado atendiendo el acto. Una palabra más, yo soy editor, soy periodista, aunque ya no ejerzo. Tengo un sello editorial desde hace una barbaridad de años, 18. Nuestra singularidad es que, siendo de Santander, hacemos libros que se puedan leer en cualquier parte y que viajan a cualquier parte. Tenemos una distribución nacional y ahora mismo internacional, puesto que desde hace un año estamos integrados en el conjunto de editoriales del sello Almuzara Libros, lo cual nos da una gran visibilidad aquí en Santander y fuera también. Y después de este momento publicitario voy a pasar la palabra a Regino, que seguramente se lo van a pasar muy bien. Bueno, perdón, a Darío. Creí que me ibas a dejar aquí de invitado de piedra. Buenas tardes. Que también se lo van a pasar bien con él. Creo que es inevitable, dadas las condiciones climatológicas o meteorológicas, insistir, que no es cortesía, que yo creo que es de justicia, agradecer la presencia de todos ustedes, cosa que tiene un mérito tremendo teniendo en cuenta el frío y la lluvia, ¿no? Que por otra parte se comprende porque no es nada más y nada menos que de Bach y con Regino Mateo de lo que vamos a hablar. Y tengo que decir, también dar las gracias por supuesto al señor Revenga por la presentación, a Javier por lo que ha dicho, porque efectivamente aquí a lo mejor incluso ese feeling de amistad incluso se hace demasiado evidente, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. La anécdota de cómo surge el libro me gustaría que la escuchara de boca del propio Regino. Yo, como bien ha dicho Javier, soy crítico y de hecho me he leído ya el libro y lo he criticado y he pensado, bueno, pues voy y así para empezar rompo el hielo y les leo la crítica, pero digo, ahora me van a estar aquí escuchando a esta gente 6 o 7 minutos, digo, no creo que es lo que más les interese hacer. Y lo que habíamos pensado, en lo que yo al menos me gustaría que, digamos, el acto consistiera, pues es en una conversación, un diálogo casi de barra de bar, ¿no? O de barra de Ateneo en este caso. Y para eso yo tengo aquí una retahíla de preguntas. Bueno, me gustaría por lo menos que respondieras a algunas, porque yo creo que además puedes hacerlo muy bien. Lo has hecho por aquí, por escrito, de hecho. Pero la primera pregunta, por muy obvia, no voy a dejar de hacerla. Dime. Déjeme un segundín. Sí. Antes de eso, también tengo yo que dar las gracias, porque es que si no, al final nos vamos a meter en otros caminos y no va a haber tiempo y voy a quedar como maleducado y desagradecido, ¿no? Y no es necesario, pero que me parece pues muy importante. Bueno, pensaba ahora que cuando los equipos de fútbol dicen que están jugando en casa, deben de sentir un poco más o menos esto, ¿no? La sensación de que están en un lugar cómodo y donde mucha gente que viene de muchos lugares de mi vida y de mi implicación, además de la que haya venido, porque efectivamente quería escuchar la presentación del libro, le interesa Bach, pero que además también hay mucha gente pues, que responde a muchas aristas, a lugares diferentes de mi vida, y que es muy agradable teneros aquí y que os lo agradezco muchísimo, porque efectivamente es jugar en casa, ¿no? Y jugar con una especial comodidad. Bueno, pues he dicho que no iba a leer la crítica y que iba a hacer preguntas, pero sí quería, o sea que luego todo el trabajo se me pase, decir las 3 grandes virtudes que yo encuentro al libro, ¿no? La primera, el absoluto rigor. Rigor, sí, es un libro de 100 y poco páginas que se lee prácticamente de un tirón,
pero que si hay algo que llama la atención, pese a la ausencia de las notas al pie de página que uno podría esperar en una biografía de Bach, pues no encontramos, sí encontramos un estudio, yo creo que bastante detallado, pormenorizado, sistemático, pues de esos aspectos que ha mencionado Javier. Y se le ha olvidado uno, a mi modo de ver, bastante importante, tanto que le dedica a Regino un capítulo, que es el contexto, digamos, religioso, todo ese barullo confesional que hay en la Alemania de Bach, ¿no? Entonces el rigor aparece por allí, vamos, toda la familia de Bach, hay toda una labor genealógica. Así que en primera cuestión, el rigor. Se cubre toda la trayectoria de Bach y dentro de los límites espaciales que hay, pues con bastante profundidad. La segunda cuestión es la amenidad, que también es algo que ha comentado Javier y que cuando me lo dijo Javier, digo, bueno, pues vamos a ver, reírme leyendo un libro, pues es algo que me pasa, pero contadas ocasiones, pues Regino ya se suma a esa lista y lo ha conseguido en 2 o en 3 ocasiones, porque aunque hay un sentido del humor muy fino, muy leve, que yo creo que vertebra todo el libro, pues hay veces en los que ese sentido del humor, digamos, estalla en forma de anécdotas por las que luego te pediré, para que sin hacer un spoiler excesivo del libro, pues la gente se anime a leerlo, ¿no? Así que he dicho, por un lado, el rigor, por otro lado está la amenidad, y también me gustaría subrayar la naturalidad, porque creo que todos los que estamos aquí, donde veo muchísimas caras conocidas, el que más, el que menos, ha escuchado en algún momento a Regino Mateo. Entonces se hace ya una idea muy clara de, pues, Regino Mateo hablando, pero Regino Mateo escribiendo es exactamente igual. Es exactamente igual. Hace unos meses, ¿no? Sí, han pasado ya meses. Regino atendiendo a una petición de la Sociedad Coral de Torlavega, que ha cumplido 100 años y de cuya junta directiva yo formo parte, pues aceptó, digamos, sí, ser el ponente de una serie de conciertos didácticos, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué hizo Regino Mateo? Pues hizo las cosas como las hace él siempre, bien, de manera brillante, muy amena. Leyendo el libro tienes la sensación de que te está hablando a ti, de que en realidad no estás leyendo, sino que estás hablando o escuchando, en este caso, pues a alguien que sabe la materia, se la sabe perfecto, ¿no? Y que encima habla con pasión, habla con mucha pasión. Así que quizás por eso la crítica, y ya estoy acabando, la crítica que yo hice le titulé Bach, la música infinita o la pasión según Mateo, Regino. Yo estaba esperando cuando empecé a leerlo a ver, digamos, cuándo, y es básicamente, a mí me parece que en la página 20, cuando Regino nos empieza a hablar ya de Bach, digamos, a trazar un perfil, de manera que, como dice Javier, si uno lee el libro es porque quiere saber cosas de Bach y quiere saber pues algo más que las fechas o que las obras, quiere saber más o menos cómo era esa persona, o en este caso, cómo cree Regino que era esa persona, ¿no? Y eso lo encontramos a partir de la página 20, que traza ahí lo que me parece a mí un retrato robot, que luego, vamos, un perfil psicológico, vamos a decirlo así, que retrato robot parece que hubiera cometido un crimen. Un perfil psicológico que luego él va, digamos, matizando, ¿no? A lo largo de todo el libro. Entonces, me gustaría hacer una pregunta así para empezar un poco amplia, que es ¿cómo llegas tú a trazar ese perfil, que si quieres puedes por supuesto hacerlo aquí, ese perfil psicológico de Bach? ¿Qué es lo que te lleva, digamos, a trazar, a encontrar esas características, esos rasgos? ¿En qué te basas? Bueno, pues empezamos por zonas complicadas. Está bien. Yo tomo como punto de partida, creo que una idea muy solemne sobre quién es Bach, porque es un compositor que cuando lo estudiábamos en Historia de la Música, en los institutos o cuando lo estudiamos en el conservatorio, parece que era un señor con una revestido de seriedad, es que la palabra es solemnidad, muy asociado a música religiosa, muy asociado a la corte, siempre muy de uniforme. Claro, siempre muy de uniforme porque el único retrato que existe de Bach real es este. Entonces no podemos evitar imaginar a Bach como un señor más o menos mayor, algo que resulta tremendo porque yo soy mayor ahora que Bach aquí, bastante mayor que él, pero bueno, entonces cuando le veo como un señor muy mayor, luego me preocupo.
Claro, luego con la peluca, que también las pelucas pues parece que marcan carácter, y además con una peluca que ya estaba un poco anticuada. De hecho, bueno, es muy conocido porque lo llamaban así en clásicos populares. Argenta lo puso lo popularizó mucho, el nombre el mote de El Viejo Peluca, que se lo había puesto su hijo Johann Christoph, uno de los del segundo matrimonio, uno de los pequeños, a Bach, yo creo con bastante sentido del humor, también tan rodeado de niños. A partir del mote del Viejo Peluca, decía que Johann Christoph, de todos sus hijos, era el único que iba a triunfar en la vida, porque el mundo adora a los imbéciles, básicamente, ¿no? Pero el niño le hacía bastante gracia. Pero ese perfil, ¿no? Tan armado, tan como de cardenal, si estuviéramos hablando de la Iglesia Católica, pero que no nos oiga Bach, que era muy luterano, pues es algo que cuando lees, cuando te documentas, cuando vas viviendo después tu experiencia musical, cuando vas viendo su capacidad para jugar con las notas, cuando empiezas a leer pues, libros sobre Bach, las notas de los CDs, que son una fuente inagotable de anécdotas, de información, mucho más casi a veces que los libros, tiras de tu zona de la discoteca donde pone Bach y vas a tirar, ¿no?, de información, y de vez en cuando vas encontrando pistas, alguna anécdota, algún elemento, y dices, mira que a lo mejor no era así, o no solo era así, y entonces vas intentando armar ese personaje donde dices, serio era, pero luego se iba a la taberna y bebía. Tampoco mucho, ¿eh? No tenemos datos para pensar que fuera un borracho. Pero en Leipzig, su lugar favorito y uno de los lugares donde más tiempo pasaba, además de la escuela latina de la iglesia de Santo Tomás, era el Café Zimmermann, donde tocaba con sus músicos y donde departía y hacían bromas. Era una ciudad universitaria, una ciudad muy viva, y el Café Zimmermann era un poco como salir por Cañadío un viernes por la noche, pero lleno de alemanes, que eso también lo cambia un poco, no es lo mismo en cualquier caso. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, ves que tiene elementos de amor. Por ejemplo, está claro que sentía por su primera mujer, por su prima María Bárbara, algo especial, porque durante un viaje, cuando regresa a Weimar, encuentra que su mujer ha fallecido. Él estaba fuera, no ha podido despedirla, ¿no? Y bueno, parece que toda la información que tenemos nos lleva a pensar que uno de los momentos culminantes de la obra de Bach, la Chacona de la sonata para violín solo, es de alguna manera el gran lamento con el que Bach intenta expresar la pérdida de María Bárbara, ¿no? Vas hilando cosas por ahí. También la arrogancia, el mal humor. Claro, nosotros no nos imaginamos a Bach paseando como si fuera un espadachín de una novela de Alejandro Dumas por la calle. Es que pero tiene enfrentamientos donde él llevaba espada, porque bueno, era una forma de subrayar el yo soy importante, que los Bach lo llevaban eso muy a gala, ¿no? Tenía una cierta arrogancia que le hizo ganar muchos enemigos, tiene enfrentamientos notables. Diríamos hoy que entonces era una persona con pocas habilidades sociales. O con ninguna. O con ninguna. A ver, es que yo creo que Bach hoy nos resultaría un poquito antipático. Nos resultaría antipático, políticamente incorrecto. Sería ese profesor cascarrabias, ese director de orquesta, y no voy a hablar de referencias bachianas, que hay algunas muy evidentes y recientes, en las que ha habido un gran experto en Bach al que se ha estado acusando de maltratar a los músicos, ¿no? Pues bueno... ¿El Genbach? El Genbach, sí, sí. Pues hubiera sido un señor un poquito peliagudo, ¿no? Por ejemplo, cuando decía lo de la espada, el duelo a espada, no duelo, el ataque a espada fue en Arnstadt, en nuestros primeros trabajos, después de que se enfrentara en público, que son esas cosas que no hay que hacer nunca, con un instrumentista que debía de desafinar mucho y durante mucho tiempo, porque Bach se llegó a molestar mucho, tocaba el oboe, y le llamó así en público Zipfelfagotist, que bueno, lo de Zipfel no está muy claro qué quiere decir porque es alemán muy antiguo, pero bueno, yo he pedido algunas ayudas a amigos que viven en Alemania y expertos en insultos, varios, etcétera,
Y bueno, podría ser algo parecido a las peores ideas que pueden ustedes tener con la idea de soplar, tener en la boca algo cilíndrico Creo que nos hemos hecho idea. y que podría parecerse mucho a lo que en español llamaríamos soplagaitas, pues un soplafagotes, ¿no? El chico se ofendió muchísimo y le esperó en la calle con otros amigos para darle una paliza, ¿no? Entonces Bach sacó la espada y se enfrentó le dieron la paliza lo mismo, y entonces luego él fue a denunciar a los estudiantes y acabó él condenado por insultarles, por ser malo y por agredirles él, ¿no? Se marchó de Arnstadt en cuanto pudo, no le hizo mucha gracia, porque además tampoco tenía materia prima, ¿no? Pero que no se cortaba nada, ¿no? Es decir, tiene algunos enfrentamientos con los concejales de Leipzig, también muy notables. Yo creo que si se trataba de retirar, digamos, toda esa imagen seria, adusta de Bach con esta anécdota, ya lo has conseguido. Pero hay otra, me gustaría que también que comentaras, que ilustraras, que para mí tiene casi ecos de Berlanga, ¿no? Y que tiene que ver con Buxtehude y con su hija. Sí, la hija de Buxtehude es algo maravilloso. A ver, Buxtehude era Dios en la música alemana en finales del 17 y es un poco, en algún momento creo que digo que era el efecto de Juan el Bautista, ¿no? Que para que amaneciera un Bach tenía que aparecer previamente alguien que le anunciara, ¿no? Y ese alguien que le anunciaba fue Dietrich Buxtehude. Dietrich Buxtehude era escuela alemana rigurosa, era la música protestante, el mundo luterano, trabajaba en una buena iglesia, empezaba a estar un poco en decadencia la ciudad, pero trabajaba en la ciudad de Lübeck, en el norte, una de las ciudades de la Hansa, de esa liga comercial, que tenía mucho dinero, y tenía una iglesia pues, muy importante, con un órgano maravilloso. El mundo de los órganos en Alemania son patrimonio de la humanidad, los órganos antiguos. En la zona de la que procede Bach, Turingia y luego Sajonia, das una patada y salen 200 organistas aproximadamente. En la época de Bach ya pasaba eso, o sea que las plazas estaban muy reñidas, muy competidas y era muy problemático. Y entonces, bueno, esa admiración que tenía Bach por el padre, ¿no? El padre espiritual, por Buxtehude, hace que pida una licencia al Consejo de Arnstadt, igualmente, para ir a visitar a Buxtehude. En el Consejo le dan una licencia, lo de los funcionarios era muy parecido a como es ahora, ¿no? Le dan una licencia para formación y viaja a pie. Él lo cuenta así, no es muy seguro si fue a pie porque parece un poco exagerado, pero se recorrió a pie pues algo más de 400 kilómetros desde Arnstadt hasta Lübeck para departir, conocer, hablar con Buxtehude. Allí pues departieron, hablaron y conversaron sobre música, pasó muchas horas copiando manuscritos para llevarse material musical y el chico le debió de caer bien a Buxtehude, que tenía una plaza muy bien asentada, bien dotada económicamente, pero ya era más bien mayor. Y entonces... Tenía algo más, además de la plaza. Sí, y entonces algo que no era extraño, debió decir, bueno, ¿cómo conservamos la plaza de organista de Lübeck en la familia? Tengo una hija por casar. Y entonces le dijo a Bach que estaría encantado de que le sucediera en la iglesia, que se quedara un poco al principio como su ayudante, pero que luego ya se quedara él con la plaza, pero la condición era casarse con su hija. Y Bach dijo que no. Bach dijo que no. La parte bonita de todo esto es que previamente otros compositores alemanes de importancia habían hecho la peregrinación hasta Lübeck para conocer a Buxtehude. Por ejemplo, bueno, Johann Mattheson es un poco menos conocido, pero en su día fue muy, muy, muy valorado en Alemania, y Händel, y también les había ofrecido la plaza y la mano de la mujer, de la hija. Pero la hija, pues parece que no debía de tener... O la plaza no tenía dotación suficiente, o la hija no tenía encantos bastantes, pero nadie quería casarse con la hija de Buxtehude, ni siquiera para ser organista de Lübeck, ¿no? Al final consiguió que alguien se casara con la hija y se quedara con la plaza, pero nadie se acuerda de la historia de la música de este pobre hombre. Bueno, pues anécdotas de estas hay unas cuantas, ya les digo, ¿eh? Esta a mí me pareció particularmente graciosa, tal y como la cuenta además Regino en el libro. Así que era una persona con pocas habilidades sociales, dice ninguna, a lo mejor eso es demasiado, pendenciero si llegaba el momento,
muy seguro, que no lo has mencionado, pero muy seguro de su talento y de su capacidad, hasta el punto quizás de la arrogancia, ¿no? Sí. Y bueno, es que yo te quería preguntar, córtame Dime, si dime, quieres, pero sí. yo te quería preguntar por una frase que entiendo que no es exactamente tuya, sino que pones, digamos, en boca de, pues, de un sector, digamos, de la crítica, de los musicólogos, que vienen a decir que si se trata de Bach, se trata de la perfección, ¿no? Es decir, ya Bach equiparado o equivalente a la perfección. Y yo te pregunto, para que contestes aquí con honestidad, no me digas lo que piensan otros, dime lo que Ujú. piensa Regino Mateo Pardo, si esa comparación es una exageración, si es que sí, ¿por qué? Y si es que no, ¿por qué? Definitivamente Bach es la perfección. A ver, Bach, bueno, se le ha estudiado tanto, hay tanto escrito sobre él, lo que pasa es que con documentación muy compleja y muy académica y muy a veces de acceso muy, muy complicado. Claro, ha sido tan importante, es tan importante para la música, para los músicos, para la historia de la cultura occidental, que ha habido quien se ha molestado hasta en calcular su cociente intelectual. Y le dan un cociente intelectual de 160 o algo así, en niveles estratosféricos de genio, ¿no? eh, tenían unas habilidades matemáticas absolutamente sorprendentes, no tanto, la música y las proporciones matemáticas van de la mano, entonces un músico tan inmenso como Bach, por necesidad, tiene que tener la cabeza llena de números y llena de proporciones matemáticas, no hay muchas más opciones, sobre todo en el estilo de Bach, en el mundo del romanticismo, a lo mejor alguien con un corazón muy desatado y muy emocional puede construir algunas obras más toscas, a lo mejor desde el punto de vista técnico, pero no puedes construir las obras para órgano de Bach sin tener la cabeza llena de fórmulas matemáticas hasta marearse, ¿no? Entonces, era un genio, era un hombre absolutamente sabio, controlaba, era una persona que controlaba absolutamente el instrumento, la técnica, la historia de la música. Incluso él mismo llegaba a decir, no con estas palabras, pero que era algo genético, que los Bach nacían ya con la música inscrita en la sangre, ¿no? Y todo lo que le antecede viene a dar la razón, salvo el caso que también hablo en el libro de esa idea de que los Bach lo saben todo sobre música por definición. No sabemos muy bien si las Bach estaban incluidas, aunque alguna algo de música sabía, pero en realidad lo que sabemos del historial de la familia es una transmisión absolutamente masculina, ¿no? En algunas otras sagas familiares de la época sabemos que había mujeres, por ejemplo, con los Couperin. Ujú. Había el gen Couperin afectaba a las mujeres, en el caso de los Bach no lo sabemos, ¿no? Entonces, ese talento para la proporción, para decir el lenguaje absolutamente exacto, para traducir esas ideas que le bullen por la cabeza de una manera a veces terriblemente sencilla y a veces compleja hasta la extenuación, lleva a pensar que cuando a la música le quitas todo tipo de artificio, todo lo superfluo, te queda bajo. Te queda bajo. O sea, es que es inagotable. Yo no me canso de escucharlo. Es casi como ese punto de vicio que cuando te acercas a decir, bueno, voy a ver si pongo un poco de música, la mano se va sola a los anaqueles donde están los discos de Bach, ¿no? Y, y es eso, es la exactitud, es la precisión, la capacidad para romper las normas, la capacidad para demostrar que se sabe las normas hasta el último extremo, que lo domina absolutamente todo sobre el lenguaje del contrapunto, el lenguaje de la armonía, pero que como lo sé todo, también sé cuándo lo tengo que romper y sé cuándo tengo que hacer un Bach que suene incluso rebelde, revolucionario o incomprensible. A nosotros no, pero a sus coetáneos la Pasión según San Juan, que hoy a lo mejor tiene hasta menos prestigio que la de San Mateo, es probablemente la pasión revolucionaria, es donde Bach dice, yo soy capaz de hacer cosas que nadie se atrevería a hacer. Y eso era tan evidente para un oyente de Leipzig en 1720 y tantos que se habló muy mal de esa pasión. Hablando de pasión, yo creo que ahora se entiende por qué titulé la crítica La pasión según Mateo, ¿no? Que además es el título original. Ah, mira, pues no Claro, lo sabía porque yo. en Joder, alemán pues es, gracias. claro, en alemán es la pasión según Mateo, porque si nos metemos en cuestiones teológicas, los luteranos no creen en los santos.
y por lo tanto el original es Matthäus Passion. Venga, entramos ahí, Eso es que ahí pasión. sobre eso te iba a preguntar. Venga, ¿Qué papel juega la religión en la vida y en la obra de Bach? Tiempo de respuesta, 5 minutos. ¡Uf! Bueno, la religión en Bach es algo fundamental, porque por un lado, la familia Bach, además del gen musical, tiene el gen luterano. La familia Bach es originaria de la región de Turingia, pero se reforman cuando llega Lutero y se marchan cuando hay algunas persecuciones, problemas, van hacia Hungría, pasan algún tiempo, un par de generaciones en Hungría y regresan desde Hungría a Turingia de nuevo. Y lo hacen como reformados convencidos, es decir, Bach crece educado como luterano clásico de libro y además es que también parece que lo puede hasta mamar, porque estudia en la misma escuela religiosa, en la misma iglesia en la que estudia Lutero. Es decir, que es que se mueven y vive, nace a muy pocos, no llega ni a kilómetros, a metros de la entrada del castillo de Wartburg, donde Lutero redacta su traducción del Antiguo Testamento, de la Biblia entera, también del Nuevo, y clava las famosas, las 12 propuestas, ¿no?, para la reforma de la Iglesia. Entonces, que parece que vive en un mundo absolutamente centrado en la reforma. Pero además de que parece que lo tenía bastante interiorizado y que era algo que formaba parte de su educación, su cultura familiar, social, geográfica, es que además trabaja en una gran medida pensando en los servicios dominicales o para las grandes fiestas de la religión, de la confesión luterana, ¿no?, del cristianismo según Lutero. Pensemos que el trabajo en Leipzig, que cuando firma el contrato con el Consejo Municipal de Leipzig, implica una cantata nueva para cada domingo del año, con la excepción de los de Cuaresma, porque la Cuaresma, al ser un tiempo penitencial, en Leipzig, que no en los otros lugares de trabajo de Bach, se consideraba un tempus clausus y no se podía hacer música en la iglesia durante la Cuaresma, ¿no? Sí se podía hacer música de Cuaresma en Weimar, en Mühlhausen y en Cotton. Como estuvo trabajando para un príncipe reformado pero no luterano, para uno calvinista, los calvinistas son terriblemente aburridos, no quieren música. No quieren música en los servicios religiosos y sus servicios religiosos son plumbeos, claro. Les tenemos que dar la gracia de todas formas al príncipe de Ángel Cotton, porque ahí lo que hizo Bach fue aprovechar para componer mucha música instrumental y alguna cantata profana, ¿no? Iba a decir que... Aunque tampoco le hace ascos a pasarse al enemigo. A ver. Porque a Bach, que casi siempre le parece poco su posición y va intentando mejorar, tiene que intentar mejorar, tiene muchos hijos. O sea, y tiene que conseguir sueldos un poco más altos. Hay un momento en que aspira a ser llamado a la corte de Sajonia. El príncipe elector de Sajonia es católico y la corte es católica. Y entonces, de alguna manera, pues en esa relación, en ese intento de dar pasos que a lo mejor le acerquen hasta la capital de Sajonia, Dresde, pues se incluye una misa. La famosa misa en si menor, que es una de las obras magnas, de las más importantes y más excelentes de Bach, y con un Bach absolutamente rompedor, sobre todo de la mitad hacia el final, que es donde realmente llega a partir de Lausana, donde rompe absolutamente la genialidad del compositor, pero es una misa de estructura católica. Es decir, que digo, si quiero ganarme el favor de un príncipe católico, vamos a hacer cosas católicas, ¿no? O sea, que no es un integrista que dice... Por ejemplo, es integrista en otros temas porque nunca va a componer ópera. Es de todos los grandes músicos de su generación el único que no compone ópera. Tú has visto las preguntas que tenía yo aquí preparadas. Es que porque te iba a preguntar que qué pasó entre... Lo comentas en el libro, página 84, y yo te pregunto, ¿qué es lo que pasó entre Bach y la ópera como para que Händel escribiera todas las que escribió y Bach? ¿Tú qué crees que, en tu opinión, qué crees lo que pasó, lo que pudo pasar? A ver... por ejemplo, Gardiner y algunos otros expertos en Bach dicen que tampoco es del todo cierto que no haya escrito ópera, porque dicen una cosa muy arriesgada, que no deja de serlo y que no deja de tener bastante verdad. Y es que La Pasión, según San Mateo, es una ópera. Es una ópera que se podría escenificar perfectamente y que está hablando de diálogos, de etcétera, y que si a eso, en vez de poner aria de contralto, pusiéramos aria de Josephine, estaríamos viendo un diálogo operístico, prácticamente con una estructura
muy, muy similar a la de una ópera de Händel. No, pero vamos. Lo único, le falta a lo mejor esos momentos de brillantez, arias heroicas, etc. Probablemente si no escribió una ópera fue porque no le dio la gana. Y no le dio la gana porque, en primer lugar, creo que sí tenía ese elemento de que su forma de hacer música tenía algo de servicio religioso, y porque también vivía en una zona de Alemania donde la ópera no era algo especialmente ni sofisticado ni moderno. Leipzig no tenía un teatro de ópera cuando vive y trabaja allí Bach. En Weimar había un teatro de corte y no se hacía ópera. Es decir, en los lugares de trabajo de Bach la ópera no es algo que esté frecuente. Y seguro sabemos que la conocía. Estuvo estudiando en Outhof, en el norte de Alemania, cerca de Hamburgo. Hamburgo era uno de los ejes esenciales de la escuela de ópera alemana, cuando llega allí la ópera desde los mundos latinos. O sea, que con toda seguridad, cuando era estudiante en Outhof, fue a Hamburgo y escuchó ópera. Sabemos que visitó teatro, sabemos por datos de cartas, etcétera, que se relacionaba con los músicos del teatro de la ópera. Pues probablemente es que decidió no hacerla. ¿Y por qué? Pues porque creo que ahí sí le pesó la seriedad. Creo que lo consideraba algo un poco menor, demasiado teatral. Esto que acabas de decir me confirma definitivamente que tú en algún momento has visto estas preguntas, porque si no, no se explica. Te mandé un dron a casa. A ver, que yo le agradezco mucho a Javier y a Regino que me tuvieran en consideración para esta presentación, ¿no? Yo lo tomé y lo tomo como un honor. Yo, de hecho, muchas veces he estado ahí sentado, pero esta es la primera vez que lo estoy aquí. Y a Regino, que le conozco, yo calculo que ya desde el siglo pasado, él no me dice nada, pero lo sabe porque es inteligente, que a mí Bach... A ver, sí, vale, sí, me gusta. La Pasión según San Mateo, me encanta. Concierto para dos violines 1043, me encanta. Las suites orquestales, me encantan. Las oberturas, sí. Genio. Vale. Ahora te pregunto, ¿de dónde viene el que mucha gente, entre los cuales yo no tengo ningún reparo en contarme, le tengan por un compositor muy intelectual, excesivamente intelectual? Cosa que compositores, digamos, de ese mismo periodo, pues es una sensación que no se tiene. Yo también escucho Händel y lo escucho con gusto. El barroco no es mi taza de té, como dicen los ingleses, pero lo escucho con gusto. Admiro todo lo que el genio humano es capaz de hacer, pero si se trata de tocar la tecla, conmigo lo hacen con todas ocasiones. Y yo le tengo por eso, por un músico intelectual. Entonces entiendo que para un determinado perfil de aficionado, de oyente, de persona, pues conecte y encaje muy bien. ¿De dónde viene ese samberito intelectual? Es que con los operófilos no hay quien pueda. Sois mucho más dados a la frivolité. Y entonces, claro, algo que es mucho más denso, pues cuesta más. En realidad yo creo que hay una posibilidad de respuesta que se me está ocurriendo ahora, ¿no? Y es que Bach ha sido un compositor especialmente maltratado. Händel es muy brillante. Händel tiene ese talento melódico de Italia, ¿no? De los italianos, porque estudia en Italia. Es que, claro, Händel es un poco como la Unión Europea, ¿no? Un músico alemán. Bueno, alemán, según y cómo, se educa en Italia, trabaja en Inglaterra. Bueno, es el músico nacional de los ingleses, pero haciendo música italiana, ¿no? Entonces hace música, se supone que es luterano, pero hace música religiosa anglicana con un estilo católico contrarreformista absoluto. Entonces es un poco como... ¿no? Yo creo que ese es el elemento. Los barrocos a los que has citado son barrocos italianos, entendiendo a Händel como barroco italiano, con estos posicionamientos. Y los barrocos italianos son, como todo italiano, a los italianos estornudan y les sale una melodía bonita. O sea, es algo que llevan también genéticamente. Es decir, da igual que estemos hablando de música popular, de un remero de los góndolas de Venecia o un pescador de las islas de Sicilia. Estornudan y sale una melodía. Y entonces son compositores muy, muy, muy melódicos. Y además, como tienen esa manera un poco vital, mediterránea de ver el mundo y por tanto a veces un poco excesiva, aunque esto sea el tópico, también
eso lo llevan a la música, donde les encantan áreas extremas, de muchísima dificultad, de mucho brillo, de mucho colorín, de mucho fuego artificial, ¿no? Y claro, Händel se te presenta así y deslumbra. Vivaldi se te presenta así y deslumbra. Y luego llega Bach con un coral para órgano, a 4 voces, todo cuadriculado, medido, todo perfectamente colocado en su sitio, y cuesta un poco más seguirlo porque obliga a tener muchísima más concentración. También, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, Bach, dentro de la historia de la música, de la recepción de la historia de la música, ha sido alguien especialmente maltratado. No es tan cierto, lo comento también en el libro, esa teoría tópica de que se le olvidó a su muerte y luego de repente, un buen día, apareció la Pasión según San Mateo envolviendo pulmones de vaca en una carnicería de Leipzig, ¿no? Es una anécdota deliciosa. Bueno, los pulmones de vaca no sé si son deliciosos, pero bueno, lo dejamos ahí. Es más que deliciosa, sanguinolenta, ¿no? Pero probablemente es una anécdota falsa, que está muy bien, queda muy bonita, pero no es verdad que Mendelssohn descubriera ahí a Bach, y cuando Mendelssohn está trabajando en Leipzig ya ha recuperado y ya ha reestrenado La Pasión según San Mateo en Berlín, ¿no? Pero desde esa recuperación hay un momento en que a Bach se le quiere interpretar a la romántica. Y Bach no soporta las grandes orquestas, Bach no soporta las masas corales, y Bach no soporta el que se hagan las interpretaciones de matices, de volúmenes propias de la ópera del XIX, ¿no? De ese elemento tan melodramático. Necesita contención, necesita perfección en la afinación, y nos presentamos en una primera mitad del siglo XX en la que en realidad a Bach se le interpreta como si fuera Mahler, y Bach no funciona bien cuando se le interpreta como Mahler. Por ahí hay un momento en el que en las recomendaciones del disco digo algo así como hablar de las suites para violonchelo solo. Digo, bueno, en todo caso, y si aún están a tiempo, huyan de Rostropovich. No, porque Rostropovich es maravilloso y a mí me caía estupendamente bien, pero tocando las suites para violonchelo solo de Bach, no, por Dios. Que no lo toque, bueno, ya no puede, el pobre, pero que, por Dios, ¿por qué las tuvo que grabar, no? Claro. ¿Y por qué las tuve que comprar yo? Eso, bueno, porque Sí. no te gusta Bach. Era por eso. Claro. Oye, ¿te parece que te interrumpa aquí un Venga. segundín? Y ahora, antes de dar paso a las personas que quieran hacer preguntas, que yo ya he hecho unas cuantas, me gustaría acabar que también que recrees aquí esa otra anécdota que para mí que hay deliciosa en el libro. Así que empezamos con una anécdota y acabamos con otra. Y que además aúna lo que hemos hablado de intelectual o de intelectuales, por lo que van a entender ahora, y de pasión, porque sin duda aquí hay mucha pasión. Y es la que tiene que ver con 2 profesores madrileños. ¿Hace falta que te diga más? No. No, pues cuenta. Bueno, yo esta anécdota la conocí por un amigo, como está por mi madre, por Jesúsín, que estudiaba contrapunto y fuga en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, y que una vez me comentaba que había habido un auténtico duelo, no habían llegado a la espada ni a tal, pero casi, de 2 catedráticos de contrapunto, que eran súper amigos, hasta que un día se pusieron a discutir. A ver, la fuga es una estructura de imitación que presenta lo que se conoce como un sujeto, una melodía, que luego se va a ir a imitar. Esa melodía puede estar expuesta sola o con un ligerísimo acompañamiento, y luego se hace una imitación a otra altura, con otro intervalo, también ya acompañada, y poco a poco se va haciendo una mezcla, ¿no?, de entradas del tema, que se conocen luego como estrechos, bueno, en fin, hasta que termina en una nota pedal. Bueno, es una estructura muy canónica, pero muy organizada, muy ordenada y muy matemática, ¿no? Muy matemática. Muy matemática, terriblemente matemática, ¿no? Y obligatoria para cualquier persona que estudie tecla. O sea, tienes que tocar fugas al piano o al órgano o al clave, porque sí o sí o sí, ¿no? Bueno, pues al analizar una fuga de Bach,
del clave bien temperado, que son dos colecciones, hay 2 cuadernos de fugas para demostrar que se puede componer en cualquier tonalidad de las 12 semitonos que podemos hacer, que no se había hecho algo así hasta entonces. Uno dice, mira, el sujeto, o sea, la melodía sobre la que hacemos la variación, llega hasta aquí, hasta una nota fa sostenido, vamos a poner. Y a partir de la nota siguiente comienzan las variaciones, los juegos de imitación, etc. Y el colega le dice, no, el sujeto llega hasta la nota anterior a ese fa sostenido. Ese fa sostenido ya no es parte del sujeto, no es parte del diseño melódico. Ese fa es lo siguiente, que sí, que no, que sí, que no. Acabaron en la cafetería a las manos y acabaron retirándose el saludo de por vida. Por culpa de aquel fa sostenido, si era parte del sujeto de la fuga o no era parte del sujeto de la fuga. Porque ahí también hay mucha pasión por Bach. A ver, sí. Oye, pues yo puedo seguir haciendo preguntas, ¿eh? Lo digo de verdad. Miren, las que tengo aquí. Solo he hecho unas pocas. Pero creo que sería interesante que contestaran no solo las mías, sino las de alguno de ustedes. Yo, por mi parte, tengo que expresar a Regino, que no lo he hecho nunca públicamente y quiero que se entere toda España y toda la red, que admiro y envidio esa capacidad, yo que además que soy docente, para explicar con absoluta claridad, sencillez y naturalidad cosas que no son precisamente sencillas. Y ya no hablo, pues, escribir una biografía de Bach, que tiene su mérito, sino estas otras, digamos, explicaciones como la que has hecho aquí y que también encontrarán en el libro. Así que, dicho queda, que ya no solo es amigo, yo también, además de amigo, te admiro y yo personalmente te agradezco. No porque, a ver, las cosas dichas, vamos a ser sinceros, no porque yo ahora de repente es que no pueda sentir, no pueda pasar un día sin escuchar a Bach, pero digamos que sí le conozco más, mejor, y le digo una cosa que quizás ahí puede digamos, mi parte de crítico, que ya solo merecería la pena el libro por las recomendaciones y cómo están explicadas las degradaciones que hay al final de todos y cada uno de los capítulos, ¿no? Creo que además son bastante, digamos, eclécticas, aunque te declaras historicista, no recomiendas solo grabaciones historicistas. Pero la cantidad de piano que he metido. Bueno, claro, pero chico, sí, es que cada uno tiene el perfil que tiene, tú tienes el que sí. tienes, claro, si fueras... Pero bueno, que no he metido casi clave, que es lo que debía haber metido. Vale. Y que las horas para clave, casi todas las que he recomendado son en piano, me van a matar Sí. los historicistas. Bueno, te haces querer por otros lados. Sí, bueno, quien quiera hacer una pregunta, por favor, que primero levante la mano, pues varias a la vez. Y sí. Bien. Hola, buenas tardes. No sé quién dijo que otros compositores hacen novela cuando Bach hace ensayo. Imagino que conozcas esta frase. No sé, yo soy aficionado a Bach. Intuyo que esta frase tiene por lo menos algo de cierto. ¿Podrías tú glosarla de alguna manera? Sí, me parece efectivamente una frase muy interesante. Sí la he oído también en alguna ocasión, pero no sé a quién le corresponde. Y de alguna manera la composición de Bach es, no sé si ensayo, que es posible, pero desde luego podría ser poesía o epigrama. No, epigrama no, perdón. ¿Cómo se llama esto que...? Ahí no me sale ahora cómo se dice esto, que son como pensamientos... Aforismos. Porque es una música muy concentrada, muy densa. Y crece sobre sí misma. No sé si estoy explicándolo bien. Cuando hablamos de compositores que son novela, Beethoven, por poner a mi número 2, ¿no? Beethoven, hay unos desarrollos muy extensos, que es como si tienes, bueno, todavía pasaría más en Brahms, tienes la sensación de que la partitura siempre va hacia allá y que tienes que ir persiguiendo a la música, ¿no? Que hay una narración constante que te lleva a otros lugares y a otros lugares y a otros lugares. Y sin embargo Bach vuelve sobre sí mismo y vuelve sobre sí mismo y le vuelve a dar vueltas, ¿no? Porque es como que nunca se queda cómodo y está en esa búsqueda del interior, de la perfección, de la serenidad. Por eso también a lo mejor se ha dicho muchas veces que la música de Bach es lo más parecido que hay al silencio, ¿no? Quizá tiene mucho que ver con esa concentración
expresiva, que es una de las marcas más perfectas, más definitivas de la obra de Bach, ¿no? Esa búsqueda del equilibrio, de lo exacto, de lo concreto, y sí, o bien poesía, o bien, pero poesía a lo Juan Ramón Jiménez, ¿no? Lo de dime el nombre exacto de las cosas, o bien efectivamente ensayo. De hecho, yo incorporo una cita de María Zambrano, a lo mejor a medio camino entre el ensayo, la filosofía y la poesía, podíamos tirar a María Zambrano como el género o el tipo de autoría a la que se parecería. Pero sí, es porque es una música muy, muy, muy reflexiva y muy hacia adentro. Bueno, ante este impasse, yo sí quería que comentaras una cosa. La parte un poco más dramática del final de Bach, su muerte, su enterramiento y sobre todo cómo se portaron los hijos con su segunda mujer. Sí, a ver, la parte culebrón, que también la hay, ¿no? Es curioso porque, por un lado, Bach es verdad que andaba muy preocupado siempre por la cuestión económica y también tiene una razón casi genética, ¿no? Los Bach fueron terriblemente pobres. O sea, trabajaban, eran músicos profesionales, también desempeñaban algunas otras profesiones. Hay un momento en que ya se profesionalizan definitivamente hacia la música. Pero antes de esa profesionalización hay gente que son carpintero y trompeta de la ciudad o combinaciones muy peculiares, ¿no? A Bach ya le toca ser hijo de músico profesional, su padre era trompetista. Di que fueron 20 hijos. Y bueno, fueron 20 hijos. Digo Bach que tuvo antes 20 muchos hijos. y claro, la gente dice muchos. Pues, Bueno, pero en realidad solo sobrevivieron 13. Ya. Solo. Eran solo 13 en realidad, ¿no? Solo 13. Eran solo 13, sí. Por eso. Entonces, a partir de ahí aparece ese elemento de que siempre está pendiente de tener mejor posición social y sobre todo mejor posición económica. 13 hijos debían de comer bastante. Hay algo curioso ahí también, porque pese al gen Bach, a esa adoración por la música, se empeña en que sus hijos estudien en la universidad Derecho. Porque Leipzig tenía una magnífica universidad y los hijos que tenían edad como para ir a la universidad, cuando Bach muere, como para haber ido, los mayores, los del matrimonio con María Bárbara, eran titulados en Derecho. Pero todos ellos, menos uno, decidieron dedicarse a la música. O sea que el gen Bach estaba por ahí fluyendo, ¿no? El más importante, Carlos Felipe Manuel, que además era casi una fotocopia física de Bach, y con una peluca más moderna, y además en parte el que genera la transición. Pero el problema de los segundos matrimonios no es tan actual como pensamos. Porque cuando muere María Bárbara, Bach conoce o ya conocía o se enamora de Ana Magdalena Wilke. Ana Magdalena Wilke, que no tenía el gen Bach, pero era música profesional. También vamos a desmentir que no tuviera ni idea de música y que fuera como que el cuaderno, el mítico álbum de Ana Magdalena Bach era porque estaba educando a la mujer. Cuando Bach conoce a su mujer es cantante profesional y está contratada como soprano en la corte de Köthen. Es decir, que algo de música debía de saber, que era profesional de la materia, ¿no? Pero bueno, a los hijos mayores, presididos por Carlos Felipe Manuel, ya que le he mencionado, no les gusta nada que su padre se case por segunda vez. Y jamás van a tener buenas relaciones con la madrastra. Al fin y al cabo estamos en Alemania y ya sabemos lo que pasa en los cuentos de hadas con las madrastras. Y al fin y al cabo es algo también muy, muy, muy alemán, ¿no? Y cuando Bach muere, tenemos, bueno, recordarán siempre, supongo algunos, esa viñeta maravillosa de Mafalda en la que Manolito, el hijo del tendero gallego, pasa al lado de unas piernas, dos señoras, que están hablando y están diciendo los bocadillos, y la familia, al dividir la herencia, y Manolito para y dice, señora, hable con propiedad. Una familia nunca divide una herencia, una familia la descuartiza. Bueno, pues puesta la familia de Bach a descuartizar la herencia, hay
todo un reparto de partituras, de instrumentos, de bienes, etcétera. Y bueno, la viuda no queda demasiado bien colocada. Además, claro, vivían en la vivienda del maestro de capilla, del cantor de Santo Tomás, y la municipalidad de Leipzig dice, perdón, esa vivienda está ahí para el maestro de capilla de Santo Tomás, ustedes tienen que desalojar. Les conceden un tiempo de gracia más de lo habitual por respeto a Bach, pero hay un momento en que Ana Magdalena tiene que desalojar con las hijas. Solamente había una casada, 2 de ellas eran muy pequeñas, con un hijo con discapacidad mental y con el imbécil de antes, con Johann Christian, el que decía el padre que triunfaría en la vida porque era imbécil, ¿no? Y los mayores estaban ya bastante colocados. Estaban bastante colocados. Y a uno de ellos le iba muy bien. Carlos Felipe Manuel tenía un puesto en la corte real de Prusia. Era un señor absolutamente apreciado por su trabajo, era popular, era uno de los adalides del nuevo estilo ya, del creciente clasicismo. Es decir, estaba muy, muy, muy colocado y puede decir, bueno, podían haber ayudado a la familia. Ah, no. A Ana Magdalena no se le ayuda para nada. La única ayuda que recibió Ana Magdalena fue por parte de una de las hijas, la única hija casada, que era hija de Ana Magdalena, que se llevó a vivir con ella y con su marido al hermano con discapacidad. Y por otro lado, que Carlos Felipe Manuel dijo, yo a esta familia mía no la voy a ayudar, pero me llevo a mi casa al imbécil. A ver, estoy quedando muy malo de llamarle el imbécil, habría que llamarle el sinvergüenza en realidad, pero bueno, al hermano a Johann Christian, perdón. Es que como todos se llaman Johann, al final es un follón. Yo no sé cómo ha podido escribir el libro, te lo digo de verdad, porque cuando entra el capítulo de la genealogía, yo... Sí, todos Johann, o sea, es tremendo, o sea, porque todos los sajones y todos los turingios se llaman Johann. Entonces, claro, te complica mucho estudiar las cosas. Bueno, y entonces se lleva a vivir con él al hermano y se forma con él, etcétera. Luego se va a enfadar con él porque el hermano se va a estudiar a Milán, en Milán se hace católico y eso le parece fatal al hermano mayor, que es luterano. Después de hacerse católico se va a vivir con los anglicanos y se va a Londres, se le conoce como el Bach de Londres, donde hace una curiosa peripecia porque es el que va a entrar en contacto con Mozart. Conoce a Mozart cuando Mozart está el niño prodigio girando por Europa, y cuando Mozart visita Londres conoce a Johann Christian y hablan de música y comparten cosas, y luego debía de ser un poco jeta con los dineros, y entonces Johann Christian dedica una primera parte de su vida a componer y la otra a falsificar partituras del padre y venderlas como auténticas. Y cada uno come de lo que puede. El hecho en sí, que yo creo que es por lo que me preguntaba Javier, es que las mujeres de la familia Bach, la viuda Dorotea, que era la hija mayor, hija de María Bárbara, y las 2 hijas pequeñas, Regina Susana y no me acuerdo cómo se llama la otra, y la otra, la más pequeña era Regina Susana, quedan en la indigencia más absoluta. Y incluso reciben una pequeña ayuda por parte de la municipalidad de Leipzig, pero figuran en los censos como mendigas. De que a veces dicen. Y también, como curiosidad, frente al hijo que vende las partituras primero y luego las falsifica, es verdad también que Ana Magdalena mantiene una especie de veneración por la figura del que fue su marido, porque durante todo el tiempo que vivió como viuda y con hijos a cargo y pasando hambre realmente, nunca vendió ninguna de las partituras de Bach que le habían tocado en el reparto. Al contrario de lo que pasó con este episodio yo lo veo como una lección de vida. Quiero decir que uno escucha todo lo que has dicho sobre Bach, es verdad, está la música y lo que quiere, o sea, entiendo que lo admiras, lo envidias, ¿no? Y hoy me llegaba a mí por el WhatsApp una de esas bromas que circulan por internet y venía a decir algo parecido a: cuando tengas un mal día, acuérdate del portero. Yo soy muy futbolero, quizás por eso me lo mandaron. Cuando tengas un mal día, acuérdate del portero Sam Bartram o algo así, que en 1937 se pasó 15 minutos en la portería
antes de darse cuenta de que el partido de fútbol que estaba jugando se había suspendido por la niebla. Entonces, cuando ustedes tengan un mal día, acuérdense de lo que le pasó a la viuda y a las hijas de Bach, ¿no? Entonces, Sí. quiero decir, para ser alguien, para ser unas personas que estuvieron, pues seguramente en todo lo alto, ¿no? Que además que tuvieron, digamos, la oportunidad de convivir con un genio, como has dicho, y que sin embargo, pues acabaron la vida como la acabaron. Sí, la que sobrevivió más tiempo fue la hija pequeña, Regina Susana, y había una anécdota que me contaron cuando estaba escribiendo el libro, pero luego como no he conseguido contrastarla, bueno, he conseguido contrastar que era una fake news, ¿no? Pero que se atribuía que a Beethoven, en un momento determinado, le llega la noticia de que la hija pequeña de Bach es mendiga en Leipzig, o la conoce, llega a encontrarse con ella, y que la ayuda. En realidad no, fue un discípulo de Bach el que, regresando a Leipzig, descubre que la hija está en la indigencia más absoluta y realiza una acuestación y hace una... Eso, pues bueno, los conciertos ahora estos benéficos tampoco son un invento nuevo, ¿no? Organiza todo un sarao para recaudar fondos para ayudar a la chica que muere en 1800 poco. Buenas tardes. Bueno, quería preguntarte una duda que tengo cuando te has referido que Bach ha sido muy maltratado. Igual te refieres a la transcripción que hizo Stokowski de la tocata y fuga en re menor. ¿Puede ser? Pero no solo. O sea, no solo. O las versiones de Karajan con esas grandes orquestas. O Lan Lang, que está todavía por ahí perpetrando Bachs. Claro. Y tenemos por ahí, bueno, hay algunas cosas tremendas. Yo, por ejemplo, a cuenta del libro, ha habido un momento en que no hacía nada más que escuchar Bach a todas horas, ¿no? Incluso estaba trabajando y en el servicio de cultura no han hecho nada más del ayuntamiento que escuchar Bach, que le ponía ahí de fondo a todas horas del día, ¿no? Permanentemente, ¿no? Y hubo un momento en que digo, bueno, vamos a intentar escuchar algo de eso que digo yo que no se puede y no se debe escuchar, a ver si son prejuicios míos o es verdad, ¿no? Y dije, venga, Regino, sujétate a ti mismo el cubata y pon La Pasión según San Mateo en la versión de Klemperer. ¡Madre mía! ¡Qué espanto! ¡Pero qué espanto! ¿Cómo se puede interpretar a Bach tan mal con ese elenco de cantantes de primerísima línea que a veces han hecho Bachs maravillosos? Pero es una dirección absolutamente absurda. Es confundir a Bach con la novena de Beethoven. O sea, es todo una exhibición emocional, una búsqueda de registros locos, una pérdida de matices que dices, claro, si la gente iba a escuchar algo de Bach y escuchaba a Klemperer dirigiendo La Pasión según San Mateo, pues lo que obligaba era a irte a tu casa y escuchar Actus Tragicus, la cantata dedicada a fúnebre, ¿no? Porque era trágico, era absolutamente trágico. Inmediatamente me tuve que oír entera la grabación de La Pasión de Gustav Leonhardt para limpiar el karma, porque estaba espeluznado, iba temblando por la calle. La segunda va por ahí. La segunda es, has metido mucho piano de referencia y hemos gozado mucho cuando hemos oído a Leonhardt aquí en Cantabria. Pero la segunda es las variaciones Goldberg, que a algunos nos obsesiona mucho. Entonces, cuando la oímos a Lan Lang, sufrimos una cosa común. Esparavanes. Pero cuando András sí, este verano, empezó con las variaciones Goldberg, que nos dejó a medio... fue otra cosa, ¿no? Claro. Fue como decir, esto sí. Claro, fue otra cosa. Fue otra cosa porque... Evidentemente, quizá cuando yo me declaro historicista, pero luego reivindico el piano o reivindico determinadas interpretaciones en instrumentos modernos, claro, hay gente que toca a Bach con instrumentos modernos como si estuviera tocando a Bach. Es decir, haciendo fraseos, haciendo articulaciones, tocándole como si fuera un clave o un violín barroco o una voz barroca. Y no es purismo estricto, porque... Claro, el piano nunca va a poder ser purismo estricto, pero suena a lo que yo entiendo que debería sonar Bach. Claro, por muy purista que seas, te preguntan por grabaciones de referencia de las Goldberg y raro será que alguien no diga Glenn Gould.
¿Cómo no vas a oír a Glenn Gould si te gusta Bach? Pero es que hay alguno más reciente que, a ver, no tiene el halo mítico de Glenn Gould, pero es mucho más guapo. Claro, hemos tenido, por ejemplo, estuvimos tocando aquí en Santander una vez a Francesco Tristano. Francesco Tristano hace un Bach absolutamente impecable y está grabando la integral de la música para clave de Bach. Y yo tengo las suites inglesas, tengo las tocatas, tengo las... Es que es un Bach absolutamente espectacular. Y hace no tanto tiempo tuvimos en el Palacio de Festivales a un pianista suizo, Olivier Cabé, que toca pianoforte y que hizo un concierto de Mozart al pianoforte, que estaba muy bien, pero tenía unas grabaciones de Bach donde toca, por ejemplo, una obra de título muy fácil de recordar, Capriccio sopra la lontananza del suo fratello dilettissimo, Capricho sobre la lejanía de su hermano queridísimo, que compone para el hermano que se cría con él, porque se queda huérfano Bach con 8 añitos, y que se ha convertido en músico, en oboe del ejército del rey de Suecia. Y cuando se despide, porque el hermano se va a ir a Suecia a tocar el oboe, compone este capricho sobre la lejanía, ¿no? Como una especie de homenaje, que es una delicia. Y es pianoforte, estamos en un punto intermedio, pero suena también absolutamente maravilloso el cómo entiende el concepto, entiende los contrapuntos, entiende la intención de Bach y no echas de menos al clave. La tercera ya acabo. Sí, vamos a ir cerrando ya. Por Darío, como ha dicho que no le gusta mucho Bach o que no es bajófilo, como se diga, ¿no? Vale. Yo amo a Puccini, amo a Verdi, amo a Schubert, pero amo mucho a Bach. Y yo creo que la sensación que tengo yo de iniciarme en la música clásica es a través de Bach y a través de sus hits, a través del aria de la suite número 3 o a través de Preludio de estas melodías preciosas, la cantata 147, ¿no? Que son melodías, tú hablabas de la matemática, de la seriedad, pero estas son auténticos hits y melodías increíbles. Sí, de hecho, cuando decía Darío que él no oía tanto Bach, digo, al menos que te hagas consciente. O sea, yo el último Bach que he oído ha sido hoy mientras comía, puse un capítulo de Doctor en Alaska y en Doctor en Alaska, en ese capítulo, aparecía una invención a 3 voces. O sea, decir que es que está permanentemente por todas partes, ¿no? Usándose como banda sonora y bueno, todos... quiero decir que es que tenemos a Bach en versiones samba, en versiones rock duro, en versiones pop, y cosas muy accesibles y además que demuestran que no es una música tan intelectual y tan privativa, ¿no? Yo recomiendo Ay, vaya, se ha ido ya, que no le puedo decir que por culpa suya, a José Ramón Ríoz, que estaba ahí sentado, y que me recomendó que está por ahí, que me recomendó una vez un disco que se llama Lambarena, Bach en África, y que es una absoluta maravilla que les recomiendo encarecidamente y que es un homenaje a Bach y a un antropólogo, a Albert Schweitzer, un antropólogo suizo que se fue a finales del 19 a Gabón, como era médico, y se llevó un órgano y se dedicaba a curar a las gentes de Gabón y a tocar con ellos corales de Bach. Y entonces este disco de Lambarena hace una especie de mix fascinante entre música tradicional de Gabón y obras de Bach. Y dices, bueno, ¿qué pensarían los habitantes de Gabón en 1870 cuando se presenta un loco con barbas blancas ahí con un órgano de tubos? Pero el caso es que parece que les gustó muchísimo. Bueno, yo creo que podemos ir dejando ya y cerrando el acto, más que nada para darle tiempo a Regino a ese momento del ritual del libro, ¿no? Que es firmar para todos ustedes que quieren que les dedique un ejemplar. Así que, si no os parece mal, damos por cerrado el acto. Muchas gracias por la asistencia. Pues muchas gracias. Bueno.